El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo, con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias. Con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes, 23 de agosto de 2024. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Corte Suprema de Venezuela convalida reelección de Maduro ante denuncias de fraude. Proyecto para refugiados en Ecuador financiado por Corea beneficia a 300.000 personas. Un fármaco contra el cáncer podría ayudar a tratar el Alzheimer desde las primeras fases. A juicio un exministro y 2 militares salvadoreños por asesinato de periodistas holandeses. Es trabajador de parques en Nueva York, acusado de asesinar venezolano por odio a migrantes. Texas dejó de enviar migrantes en autobuses a ciudades demócratas a finales de junio. López Obrador promete que no habrá represalias a trabajadores del Poder Judicial por el paro. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias, Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que no habrá represalias con los trabajadores del Poder Judicial que se manifiesten contra su reforma judicial que propone elegir a los jueces por voto popular y que ha desatado un paro nacional de este gremio. No habrá represalias, nada, aseveró tras los cuestionamientos durante su conferencia de prensa sobre el temor que han expresado los manifestantes por ser violentados tras las protestas. El gobernante mexicano afirmó que está a favor de que los trabajadores se manifiesten. No obstante, pidió que fueran autocríticos, que no caigan en la autocomplacencia y que no se dejen manipular, porque no hay nada en la iniciativa de reforma que les afecte. También rechazó un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que alertaba de dejar de pagar sueldos a los trabajadores en huelga desde el miércoles. Asimismo señaló que México es un país de libertades plenas y no hay represión. Yo mejor hago un llamado a que los que se están manifestando recapaciten, entren en razón, que no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses, que presenten específicamente por qué ellos están en contra, apuntó. López Obrador también defendió la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante un proceso democrático, pues aseguró que los actuales funcionarios del Poder Judicial no perderán su derecho a ser candidatos en este nuevo esquema que comenzaría en 2025. Ellos tienen pase directo para ser candidatos. Los nuevos que se inscriban, si son muchos, la comisión va a revisar si llenan los requisitos y si son muchos, se van a elegir a un juez. Van a haber 200 solicitudes, se va a revisar si cumplen con los requisitos, explicó. Asimismo reiteró que la reforma asegurará la independencia del Poder Judicial y explicó que pese al paro no se puede detener el funcionario de este órgano. La Fiscalía General de México abrió una investigación para determinar si Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, habría propiciado el secuestro del otro jefe del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. La polémica sigue creciendo en torno a la captura de Ismael el Mayo Zambada. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en donde se menciona que tiene preparada una orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López. Además, dio a conocer unas imágenes que muestran el rancho ubicado en un lugar cercano a Culiacán, Sinaloa, donde presuntamente se llevó a cabo la privación de la libertad del fundador del cártel de Sinaloa. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y así como ayer informan, considero que lo van a seguir haciendo en la medida
que tengan más elementos. La Fiscalía General de la República afirmó mediante un comunicado que la propiedad localizada en Sinaloa ya se encuentra protegida por la Agencia de Investigación Criminal y de la misma dependencia, mientras se van realizando las diligencias respectivas, pero en la visita realizada por este medio no se observan sellos de clausura por parte de la Fiscalía General de la República. La dependencia aseguró que a través de su área de asuntos internacionales, de Interpol, México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos 11 informes claves sobre el vuelo, pero tampoco se le han entregado. No sabían de que en el avión llegaba a territorio estadounidense el señor Zambada. El fondo real es la exclusión del gobierno mexicano de todas las investigaciones. El Estado mexicano continúa recopilando pruebas, incluyendo la solicitud de información a las autoridades estadounidenses sobre el vuelo en el que fueron trasladados Zambada y Guzmán López. Mientras tanto, el caso sigue bajo la lupa pública y diplomática. Miguel Ángel Boiso, Ciudad de México. Houston. Pese a las inquietudes de algunos líderes demócratas y funcionarios de la ciudad de Chicago, el estado de Texas no ha enviado autobuses con migrantes a esa ciudad esta semana durante la Convención Nacional Demócrata. De hecho, Texas no ha enviado ningún camión a ninguna parte desde hace casi 2 meses, según datos del estado que obtuvo The New York Times, así como entrevistas con funcionarios estatales y municipales de Texas. El último autobús que salió de la frontera partió cerca de El Paso el 27 de junio con 50 migrantes a bordo y con destino a Nueva York. Los funcionarios de Texas afirmaron que la falta de autobuses no se debe a que el programa se haya suspendido. Simplemente no ha habido suficientes migrantes que enviar. La ausencia de autobuses comenzó luego de que el gobierno de Joe Biden emitió una orden en junio que limitó drásticamente el número de migrantes que se dejan en libertad en el país tras cruzar la frontera de manera ilegal. La orden, a la que se han opuesto grupos defensores de los derechos civiles, redujo la cantidad de cruces y en la práctica eliminó la que había sido una herramienta política poderosa que el gobernador republicano Greg Abbott utilizaba para presionar a los líderes demócratas de otras ciudades a prestar atención a la frontera. Desde que comenzó el programa de transporte de migrantes en autobús en 2022, Texas ha enviado a más de 120,000 migrantes a ciudades lideradas por demócratas, entre ellas Chicago, Nueva York, Washington y Denver. Como resultado, los refugios y servicios públicos de estas ciudades a menudo se saturaban, lo cual orilló a funcionarios demócratas a solicitar ayuda federal y a algunos a moderar su apoyo a los migrantes recién llegados. Nueva York. La Fiscalía del Distrito de Brooklyn en Nueva York acusó a un extrabajador del servicio de parques del asesinato de un indigente venezolano motivado supuestamente por el odio a los inmigrantes. Este homicidio premeditado y a sangre fría es indignante a muchos niveles, entre otras cosas porque el presunto móvil era el odio hacia los recién llegados a nuestra ciudad, dijo el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González, en un comunicado tras la comparecencia del acusado por asesinato en segundo grado. A un joven de 23 años, empleado temporal del Departamento de Parques del distrito, se le atribuye haber atacado mortalmente a un varón de 30 años el 21 de julio, después de enfrentarse con él 3 días antes porque el trabajador arrancó las lonas donde se guarecía el venezolano. Acudió presuntamente al lugar donde se alojaba la víctima, armado con una pistola para ajustar cuentas, añadió González en su comunicado. Tras su detención el 29 de julio, el acusado reconoció a la policía de Nueva York que había discutido con los inmigrantes sin techo del parque Stuben Playground, en el que trabajaba, pero que no tenía pistola y que no tenía ningún problema con la población migrante. Si tengo un problema es con el gobierno, es la gente que les deja entrar aquí. Trabajo 7 días a la semana. No tengo tiempo para dejar que un migrante me joda lo que tengo en mi vida, expresó el acusado según una transcripción de su interrogatorio, a la que accedió el medio local The City. Amigos del joven venezolano contaron después de que la víctima llevaba unos 2 meses viviendo en el parque, después de que fuera expulsado del refugio para personas sin hogar de Holstead, en Clinton Hill, Brooklyn, donde había permanecido los 30 días acogida en albergues para migrantes que establece Nueva York.
California intensifica sus esfuerzos para resolver la crisis de personas sin hogar que afecta gravemente a Los Ángeles, donde más de 7,000 personas son desamparadas y de esa población casi el 50% es latina, según la organización humanitaria United Way LA. El plan enfrenta serias críticas. Skid Row es uno de los barrios con mayor densidad de personas sin hogar en Estados Unidos, albergando a más de 5,000 individuos que deambulan por sus calles. El guatemalteco José Cardona superó esa etapa. Llegué acá a pedir ayuda para rehabilitarme de mi adicción al alcohol y gracias a Dios ya tengo muchos años que dejé de beber. Cardona conoce bien las calles de Los Ángeles. Ahí veo tanta gente, por adicción más que todo, ya sea alcohol, drogas y todo. La organización Union Rescue Mission ha recibido miles de migrantes latinos en los últimos meses. Lo que ha pasado en los últimos 6 meses, Alex, es que muchas familias han llegado a través de la frontera. Los cálculos indican que los latinos ahora representan casi la mitad de la población sin hogar en Los Ángeles. El 43% de las personas que viven en la calle son latinos. Se trata de un grupo que experimenta la falta de vivienda de forma desproporcionada y que se ve expulsado de sus hogares. Ambos piden coherencia al plan de California para terminar con los campamentos de indigentes. De las 75,000 almas que están en las calles, nosotros, Los Ángeles, solo podemos acoger el 20%. Hay un problema logístico enorme. Una de las principales preocupaciones de las autoridades de la ciudad de Los Ángeles y de California es si esta crisis estará superada en 4 años, cuando se celebren aquí los Juegos Olímpicos. Alex Segura, Los Ángeles. San Salvador. La canciller del Salvador, Alessandra Gil, y la secretaria adjunta para asuntos de organizaciones internacionales de los Estados Unidos, Michelle Sisson, abordaron en una reunión la agenda multilateral de ambos países, en los que trataron asuntos como la migración irregular hacia Norteamérica, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño. Exteriores indicó en su cuenta X que las funcionarias abordaron las prioridades de la agenda multilateral, como cooperación y oportunidades de trabajo conjunto en temas de intereses mutuos. San Salvador. Una corte de El Salvador envió a juicio a Guillermo García, exministro de la Defensa, y a 2 militares procesados por el asesinato de 4 periodistas holandeses en una emboscada en 1982, en el contexto del conflicto armado interno, informó una organización no gubernamental. Los señalados son García, el exdirector de la Policía de Hacienda Francisco Antonio Morán y el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería de la localidad del Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena. El crimen de los periodistas holandeses fue perpetrado, según la evidencia, el 17 de marzo de 1982 en una zona de campo del departamento de Chalatenango. Washington. El líder de la banda guatemalteca Los Orozcos, Rigoberto Ramón Miranda Orozco, está acusado en Estados Unidos de tráfico ilícito de personas, un cargo que podría suponerle la cadena perpetua y por el que se ha solicitado la extradición, indicaron las autoridades judiciales estadounidenses. Miranda Orozco fue detenido en el departamento guatemalteco, provincia de San Marcos, fronterizo con México, y ubicado a unos 300 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala. Las fuerzas del orden guatemaltecas detuvieron ese mismo día a otras 6 personas vinculadas a su banda, pero Estados Unidos solo ha solicitado la extradición del líder por las pruebas existentes en su contra. El Ministerio de Gobernación Interior guatemalteco había adelantado que su banda llevó a los 21 guatemaltecos que murieron en la tragedia de Texas en el sur de Estados Unidos, donde el 27 de junio de 2022 un total de 53 migrantes de distintas nacionalidades, en su mayoría mexicanos, perdieron la vida asfixiados dentro de un camión. Ciudad de Guatemala. Los diputados de la bancada oficial Movimiento Semilla denunciaron al fiscal Rafael Currunchiche por investigar al presidente del país, Bernardo Arévalo de León, pese a que la ley se lo prohíbe, ya que el mandatario goza del derecho de antejuicio. El diputado del partido oficial Samuel Pérez Álvarez dijo en rueda de prensa que Currunchiche y el Ministerio Público presentaron un caso judicial en contra de Arévalo de León, lo cual viola la ley, ya que el presidente cuenta con una inmunidad y es el Congreso y un juez el que deben avalar que sea investigado. Eugenia Sagastume amplía.
Por cuarta ocasión, el Ministerio Público solicitó que se le retire la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, esta vez por un caso denominado Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, en el que, según la Fiscalía, el mandatario creó un mecanismo ilegal para pagar a empresas contratistas del Estado. Emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución, y para dicho fin, mediante su firma, autorizó pagos a contratistas del Estado. El fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la investigación, fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, señalado de ser un actor corrupto y antidemocrático. Sin embargo, esta vez señaló: el principal responsable de fomentar la corrupción en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León. La presidencia se pronunció a través de un comunicado. Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio. Y el diputado oficialista Samuel Pérez defendió al mandatario. El presidente Arévalo dice explícitamente que los contratos que tienen que ver con corrupción no se prioricen, ¿verdad? Entonces yo creo que es todo lo contrario. El derecho de antejuicio es propio de todo funcionario público. Ahora debe ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia, quien debe decidir si procede o no. Eugenia Sagastume, Guatemala. Managua. El gobierno de Nicaragua obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta y ordenó el cierre de 151 ONGs en un endurecimiento de control sobre esas organizaciones sin precedentes desde las protestas de 2018. Deróguese el punto de la ley de concertación tributaria donde se eximía de esa obligación a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas, según la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, firmada por el presidente Daniel Ortega. El gobierno canceló también la inscripción de 151 ONG, muchas de comercio, 3 días después del cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales, la mayoría religiosas, en lo que la oposición en el exilio calificó de una arremetida contra la sociedad civil. Ciudad de Panamá. Migrantes irregulares de Colombia, Ecuador y la India que llegaron a Panamá tras cruzar el Darién, la jungla fronteriza con Colombia, en su viaje hacia Norteamérica, serán retornados a sus países a partir de este sábado, en el marco de un acuerdo entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos. El primero de estos vuelos financiados por Estados Unidos, como lo estableció el convenio bilateral suscrito el pasado 1 de julio, partió desde Panamá con destino a Medellín el pasado 20 de agosto, con una treintena de migrantes colombianos que fueron deportados. Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, abogó por la igualdad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres durante la segunda asamblea de alcaldesas, a la que asistió como invitada de honor la exmandataria de Chile, Michelle Bachelet. Nuestra agenda de democracia para las mujeres es por el logro de la igualdad, la erradicación de la violencia de género y el respeto irrestricto de nuestros derechos humanos, subrayó Castro en la inauguración de la segunda asamblea de alcaldesas de Honduras. La presidenta hondureña invitó a las mujeres a seguir abriendo las brechas. Sigamos luchando, sin distingo de colores políticos, porque las puertas están abiertas para la participación femenina en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Tengamos la fuerza para seguir luchando por la democratización de nuestro país, pero también por dejar marcado en Honduras que las mujeres no solo somos capaces para transformar nuestra patria, sino que somos también capaces para generar desarrollo en nuestra patria. Las mujeres somos la vanguardia, enfatizó. Autoridades en Honduras extreman esfuerzos frente a la reciente ola de muertes por sospecha de dengue en menores de edad a nivel nacional, tomando medidas que no hasta ahora han podido detener el embate de la pandemia. Uno de los últimos fallecimientos fue el de una niña de 7 años que llegó a Tegucigalpa, proveniente del departamento de La Paz, y también un menor de 6 años de Choluteca. Desde la Secretaría de Salud reconocen que de los 109.876 casos sospechosos registrados, a menores de meses a 14 años, una situación que, según la coordinadora de enfermedades vectoriales de la Secretaría de Salud, Emi Tobar, está aumentando la mortalidad. 32, la Secretaría de Salud registra un total de 109.878 casos a nivel nacional. Con respecto a las edades que más están sufriendo de esta enfermedad, en primer lugar, el grupo poblacional es el de 15 a 49 años de edad, con 42.916 casos.
Según la epidemióloga Jessie Cruz, quien forma parte de la Comisión de Lucha contra el Dengue, las familias llegan a buscar atención médica tardía, comprometiendo la salud de los pacientes de todas las edades, y la especialista hace un llamado a no automedicarse. Desde que hay la presencia de fiebre, ¿verdad? Desde ahí nosotros tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque la fiebre va a producir una deshidratación. Autoridades de salud de Honduras tienen previsto para el viernes realizar una megafumigación a nivel nacional en barrios y colonias para erradicar el zancudo, el vector de la enfermedad, y reducir la incidencia de casos, ya que hasta la semana epidemiológica número 32, de las 137 muertes registradas bajo sospecha por dengue, 46 han sido confirmadas y 91 se encuentran en análisis por el Laboratorio Nacional de Virología. Oscar Ortiz, Honduras. Atención. Un equipo internacional de científicos ha descubierto que un tipo de fármaco desarrollado para tratar el cáncer podría ser útil para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, una patología que afecta el metabolismo del cerebro y provoca la pérdida del pensamiento, la memoria y el lenguaje. El equipo dirigido por la Universidad de Stanford se ha centrado en un regulador crítico para el metabolismo cerebral, conocido como la vía de la sinurerina, que regula la producción del lactato, que nutre las neuronas del cerebro y mantiene sana la sinapsis. En el cerebro de los pacientes con Alzheimer, la sinurerina está sobreactivada. Buscando el efecto contrario, en un ensayo con ratones con Alzheimer, los investigadores bloquearon la enzima IDO1, que genera la sinurerina, lo que permitió restablecer el metabolismo cerebral de los animales y mejorar, incluso restaurar la función cognitiva. A la vista de estos resultados, sugieren que los inhibidores de la IDO1, que se están desarrollando actualmente como tratamiento para muchos tipos de cáncer, como el melanoma, la leucemia y el cáncer de mama, podrían servir también para tratar las primeras fases de las enfermedades neurodegenerativas, dolencias crónicas que carecen de tratamientos preventivos. Los detalles del estudio, que se hizo en colaboración con el Instituto Salk, Estudios Biológicos y la Universidad Estatal de Pensilvania, entre otros, se han publicado en la revista Ciencia. Solo en España, el Alzheimer afecta a más de 700.000 personas mayores de 40 años y se prevé que para 2050 la cifra llegue a los 2 millones, 13 millones en el caso de los Estados Unidos. Quito. Unas 300.000 personas han sentido el impacto positivo de un proyecto de asistencia para refugiados y comunidades de acogida que concluyó en Ecuador, bajo el auspicio de la cooperación coreana y ejecutado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Así lo informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado en el que precisó que el programa de integración y protección sostenible para refugiados y comunidades de acogidas fue ejecutado desde el 2021 en las provincias de Pichincha, Tungurahua, Carchi, Imbabura y Santo Domingo de los Sachilas. Dicho proyecto se enfocó en mejorar las condiciones de vida, así como proporcionar asistencia inmediata en un marco sostenible para la integración y protección de refugiados y comunidades de acogida en Ecuador, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuya sede se efectuó la ceremonia de clausura de este programa. Este proyecto ha sido ejemplar y tangible de cómo la cooperación internacional puede transformar vidas. Aunque queda mucho por hacer, pero los avances muestran que cuando nos unimos por un propósito común, podemos lograr resultados duraderos, aseguró en la ceremonia el vicecanciller ecuatoriano Jaime Barberis. Explicó que este proyecto se centró en áreas como protección legal y documentación para refugiados, asistencia humanitaria, inclusión económica, compromiso y cohesión comunitaria, salud y bienestar. Bogotá. La Fiscalía colombiana levantó las órdenes de captura contra 3 jefes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que participarán en un espacio de conversación sociojurídico con el gobierno que busca el fin de esa organización. Así lo manifestó el coordinador del gobierno en los diálogos, el politólogo Álvaro Jiménez, el negociador de la guerrilla del M-19, quien aseguró a periodistas que esta decisión de la Fiscalía es un paso adelante en las conversaciones que buscan el fin de esa organización y la vigencia del Estado de Derecho en las regiones donde hacen presencia. De acuerdo con la resolución de la Fiscalía, a los que se le levanta la orden de captura son Orosmán Orlando Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas, Elkin
Casarrubia, llamado el Cura, y a Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como El Bruno. En la resolución no aparece el líder del Clan del Golfo, el colombiano Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, sancionado en septiembre pasado por Estados Unidos por traficar con cocaína a través de una de las organizaciones criminales más grandes de Colombia, Caracas. Sin sorpresas, la Corte Suprema de Venezuela convalidó la reelección del presidente Nicolás Maduro, pese a la denuncia de fraude de la oposición, que consideran nula la decisión del tribunal, cuya independencia cuestiona. Adriana Núñez Rabascal amplía. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros. El tribunal también acusó de desacato al aspirante presidencial Edmundo González por no acudir a este proceso de certificación. El desacato es sancionado con multas. La Corte además pidió a la Fiscalía continuar su investigación a líderes opositores por publicar en Internet lo que califican como actas forjadas de votación, en las que González Urrutia figura como ganador de la contienda. Determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público. González Urrutia desestimó la sentencia del Supremo y en redes sociales escribió: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Mientras, la misión de determinación de los hechos de la ONU alertó que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo no son independientes ni imparciales. La misión recordó que, cuando fungía como Contralor de la República, fue precisamente el actual presidente del Consejo Electoral quien inhabilitó a la líder María Corina Machado para competir en las presidenciales. Mientras tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, escribió un tuit en el que manifiesta que el TCJ hoy con su decisión convalida el fraude. El canciller uruguayo también dice que este fallo no es creíble. Asunción del Paraguay. Joana Rodríguez, esposa del diputado paraguayo, fallecido en un presunto choque con uniformado durante una operación de registro a su vivienda, pidió justicia e indicó que al momento del operativo pensaron que eran víctimas de ladrones. Justicia les pedimos al país y que se respeten las personas, porque acá vemos que no hubo respeto por una autoridad, por un servidor del pueblo, afirmó la mujer, que además llamó a respetar el derecho a poder defenderse. Rodríguez relató en una entrevista con el canal NPY su versión sobre lo ocurrido el pasado lunes, cuando agentes especiales de la Policía Nacional y fiscales allanaron su casa en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, como parte de una investigación por presunto lavado de activos. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.